semanales de subsidio por desempleo. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Bueno, también quería hablarte del Banco Central Europeo, pero antes voy a pedirte una valoración, bueno, rápida porque acaba de salir el dato de estas nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Han quedado mejor de lo esperado, mejor para el mercado laboral, pero no sé si va a ser también mejor para los mercados financieros. ¿Los inversores van a reaccionar positivamente a que haya menos gente en Estados Unidos pidiendo esas ayudas por estar en el paro? Magnífica pregunta, porque en realidad lo que podemos ver ahora es, como usted ha dicho, que cuanto mejor son los datos macro, más asusta al mercado que la tendencia que se siga sea, por decirlo así, mucho más represiva con la bolsa, que es al fin y al cabo lo que esperamos. Es decir, que la Reserva Federal, que ya ha dado un mensaje de por sí bastante duro, porque no hay que olvidar que su intención es, como han dicho recientemente, ir hasta más allá del 5% de tasa de interés. Eso sería una referencia bastante dura para el mercado y eso es lo que realmente asusta a Wall Street. Que se ponga una restricción sobre la liquidez, que circule menos dinero porque está más caro y porque la Reserva Federal retira parte de la circulación de los dólares. Y estos datos buenos de empleo lo que nos dan o nos dejan claro entrever es que son pequeñas gotas que nos van marcando que si los datos son buenos, si la economía muestra fortaleza, incluso diría que si Wall Street está cerca de los 4.000 puntos en el S&P 500, en el Standard & Poor's, todo va genial, ¿no? Y la Reserva Federal puede seguir apretando las tuercas y apretando esos tipos de interés sobre una economía que está altamente endeudada y, por lo tanto, insisto, el mensaje es tan positivo que puede sembrar miedo, puede hacer que aquellos que están invertidos en renta variable, fondos de inversión grandes, evidentemente manos fuertes que están aquí colocadas, puedan decir, si las cosas van tan bien, estos de la Reserva Federal no van a levantar el pie del acelerador, no van a empezar a reducir la presión que están metiendo, incluso cuando sabemos que los propios datos de inflación que se están publicando, intereconómicos también, nos están mostrando que se está enfriando la tasa de inflación, especialmente en Estados Unidos. Está respondiendo muy bien esos datos que daban de inflación y esto nos llevaría a pensar que en realidad la Reserva Federal se va quedando sin motivos para seguir apretando las tuercas a esa política monetaria, hacerla más restrictiva, que es lo que le da miedo a las bolsas, no hay que olvidarlo, un ciclo contractivo de la política monetaria es lo que inicia ventas. Y de momento, hoy nos hemos dado cuenta que el S&P 500, por si acaso, está bastante prudente, se está mostrando bastante precavida la bolsa americana, que es la que realmente mueve el cotarro, la que realmente mueve la liquidez mundial, la que más dinero mueve. Y creo que este dato positivo de paro, de empleo o de peticiones de subsidio de empleo, nos falta por ver el dato oficial, los non-farm payrolls que se publiquen el viernes, pero desde luego este dato ya nos muestra que la Reserva Federal va a seguir con su argumento duro, que realmente es el que asusta al sector de la inversión, claro. Bueno, también quería preguntarte precisamente por Wall Street, ¿no? Por cómo se está comportando la bolsa en los últimos días y fijándome sobre todo en lo que pasó ayer y en lo que parece que va a pasar en el día de hoy. Futuros en negativo en Wall Street, ayer también tuvimos caídas, está empezando la temporada de resultados. No sé si a lo mejor el rally de Navidad se ha pasado más bien a rally de año nuevo, podríamos decir, y ya ha acabado. ¿Cómo lo ves? Porque luego hay muchas personas, muchos inversores que en redes sociales comparan el gráfico del S&P 500 de ahora con momentos, bueno, pues de mercados bajistas que parecía que ya despegaban pero volvieron a caer. Claro, al final entiendo que se pueden buscar correlaciones un poco con cualquier mercado, ¿no? Y de hecho hoy, por ejemplo, veíamos algún gráfico donde comparábamos el S&P 500 ahora con momentos alcistas y con momentos bajistas y justo estaba pues prácticamente igual. Pero la cuestión va a ser cómo va a acabar saliendo, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cómo ves los últimos movimientos del mercado y si crees que vamos a seguir subiendo en estas próximas semanas o si estamos ya en ese punto de inflexión para volver a caer y el rally, por lo tanto, ya ha pasado. Pues yo estaría más bien por la intención de que este rally se está dilatando, es decir, que ese rally que hemos visto de final de año, si es que esto se puede llamar rally, porque no hay que olvidar que los últimos máximos que se vieron en las bolsas fueron los de finales de año 2021, o sea, llevamos más de un año en un mercado que no ha conseguido recuperarse, que no lo olvide nadie, la audiencia es importante que lo tenga en mente presente, y creo que estamos viendo un exceso de optimismo. Estamos viendo que unas bolsas suben bastante, porque llevamos más de una semana subiendo en positivo, cuando el escenario de fondo, incluso a nivel económico global, es bastante negativo en el sentido de que tenemos una Unión Europea, que es el segundo mayor bloque económico del mundo después de Estados Unidos, que se enfrenta a dificultades estructurales muy importantes por delante. La propia directora del FMI advirtió que 2023 va a ser un año en el que van a entrar en recesión muchas economías y, por cierto, que nadie se le olvide que a finales de este mes todavía tenemos el dato del Q4, el último trimestre de 2022 de la economía europea, para ver realmente cuánto ha crecido, porque los últimos 3 trimestres la economía europea de 2022 fue decreciendo, fue perdiendo fuerza.
Y si nos encontramos con que el último trimestre del 2022 nos da un dato de incluso crecimiento negativo o rozando el cero, que es prácticamente como estábamos ya, nos mostraría claramente que hay una tendencia de debilidad en la economía europea. Hemos visto que compañías de la industria alemana, la mayor industria de Europa, se están replegando, están reduciendo su producción al 50%, incluso anunciando proyectos de inversión fuera, precisamente por los costes energéticos que afrontan en Europa, que Europa ha perdido sus recursos energéticos, porque los suministros energéticos de la industria europea, que era la alemana, estaban a través del Nord Stream 2, que ha sido volado en pedazos. O sea que si partimos de ese contexto, genial, la tasa de inflación se está enfriando en Estados Unidos. En Europa está por ver que se enfría al mismo ritmo o que siga ese ciclo, pero si ponemos toda nuestra confianza de un mercado alcista en una tasa de inflación que puntualmente se está corrigiendo, cuando hemos visto que se ha incendiado y despegó fuertemente durante 2022 por el contexto geoestratégico, geoeconómico que se produjo con la guerra de Ucrania, no nos olvidemos el contexto general que tiene que entender la gente es que en términos globales nos encontramos en una economía que solamente sube en Estados Unidos durante los últimos 3 trimestres anunciados, queda por ver el dato de GDP, de PIB de Estados Unidos de esta semana, pero, perdón, de la semana que viene, pero en términos generales la economía americana es la única que se ha fortalecido el último trimestre, tercer trimestre de 2022, gracias precisamente a la venta de energía a Europa y a la venta de armamento, pero el caso de Europa es completamente distinto, incluso me atrevería a decir que es contrario al de la economía estadounidense. A medida que la economía estadounidense consigue retomar parte de la fuerza de crecimiento, la economía europea está perdiendo fortaleza, está empezando a debilitarse y eso nos lleva a entender claramente que se está sacrificando la economía europea para la economía americana. El contexto de 2023 es un contexto económicamente muy complicado, así que cuidado con ese optimismo, basar todas nuestras esperanzas de un mercado alcista en una tasa de inflación que se está recuperando cuando ya de por sí es realmente bastante mala, porque estamos en tasas que asustarían hace tan solo 2 años. Pues bueno, yo no veo un mercado optimista, desde luego, por delante, así que prudencia, porque yo creo que un mercado bajista todavía no es descartable. Insisto, últimos máximos fueron diciembre de 2021, más de un año sin recuperar los niveles originales del mercado. Olvidar la subyacente, que está al alza también en Estados Unidos, en Europa, en España, que aunque baje la general, hoy Christine Lagarde también ha dicho bueno, que no hay que olvidar que la que es críticamente importante, desde luego, también es la subyacente. Y hablando del Banco Central Europeo, Gonzalo, quería preguntarte por las actas del BCE. No sé si has llegado a poder leerlas o a leer alguno de los titulares principales, pero básicamente me quedo con que dicen que podríamos estar ante una recesión más leve, menos prolongada de lo que se podía esperar en algún momento. ¿Cómo has visto esas actas del Banco Central Europeo? De nuevo, optimismo generalizado, porque nos están hablando de que pueden permitirse sobre un 0,50% sin ningún problema, que esa recesión sería más leve de la que esperamos, o digamos que los términos ambiguos con los que se refieren a estas cuestiones, no sé si al público le parecerá, pero a mí el hecho de que nos hablen de una recesión más suave, más lenta, un aterrizaje suave de la economía y todo este tipo de términos ambiguos que emplean generalmente los bancos centrales para referirse a la situación global económica, me recuerda mucho, por ejemplo, a términos como una inflación transitoria, que era lo que escuchábamos antes de que la inflación se disparase por los aires. Por lo tanto, que nos hablen de una recesión suave, controlada, un aterrizaje suave de la economía, etcétera, etcétera, no deja de ser comentarios ambiguos o subjetivos emitidos por aquellas personas que también juzgaron que la tasa de inflación que estábamos viviendo era transitoria y que no había por qué tomar medidas al respecto. Hoy en día, o sea, meses después, un año prácticamente después, hemos visto que todavía están apretando tuercas y diciendo que podrían subir tipos de interés en Estados Unidos por encima del 5%, con la tasa de inflación reduciéndose. O sea que tengamos en cuenta que quienes emiten este tipo de mensajes generalmente suelen ir contra el viento, suelen estar tratando de lanzar un mensaje que, por otra parte, yo creo es bastante, ¿cómo diríamos? Trata de sacar partido o ventaja a la situación actual. Cuando ven Wall Street cerca de 4.000 puntos al Standard Poor's es cuando la Reserva Federal se siente, digamos, suficientemente fuerte para lanzar un mensaje duro, pero estoy seguro que si dentro de una semana estamos en un mercado que claramente empieza a tener retrocesos importantes, veremos que el mensaje de los bancos centrales vuelve a ser ambiguo, vuelve a decir que tienen mecanismos de sobra para meter liquidez en el mercado y respaldar las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el mensaje que nos emiten es que es optimista y demás, simplemente lo que están aprovechando es la situación actual del mercado. Y si fuese al contrario, nos estarían diciendo que hay suficientes recursos para sostenerlo. Optimismo generalizado en un contexto en el que todavía nos estamos precipitando en anunciar que esto no va a ser tan duro como pensamos.
Ujú. Bueno, desde luego que la narrativa de los bancos centrales, la retórica es súper importante y hay que fijarse y leer entre líneas lo que van diciendo los distintos banqueros centrales. Y hablando de otras cosas que también importan al mercado, resultados, que ya hemos empezado esta temporada de resultados, clave porque son resultados para el ejercicio completo de 2022. En España hemos comenzado hoy con los resultados de Bankinter, ha ganado un 28% más, ha alcanzado ese récord de ganancias, de beneficios. Y luego hoy, esta noche más bien en España, tenemos los resultados de Netflix, ya mirando a Wall Street. Quería pedirte una valoración un poco de ambos, de Bankinter, de las cuentas que ya tenemos encima de la mesa, y luego de Netflix, porque al final hay mucha expectación también de cómo puede haber afectado a la empresa, bueno, pues la introducción de ese plan con anuncios, con publicidad, después de esa caída tan fuerte que vimos cuando Netflix anunció que había perdido cientos de miles de suscriptores. Así que quería pedirte una valoración de estas dos cuentas, de Bankinter y de Netflix. Vale. Empezando por Netflix, lo que podemos ver es que la industria audiovisual ha vivido un momento histórico, pletórico durante la pandemia, o sea que eso era uno de los principales factores por los cuales Netflix se vio muy fortalecida, muy inflada en bolsa. Ha ocurrido con muchas tecnológicas, no hay que olvidar que la más grande de todas fue Amazon, que mientras el resto de la economía anunciaba recortes, ajustes de plantilla en la industria automovilística, por ejemplo, despidos, Amazon anunciaba que aumentaba la contratación, que contrataba más gente, incluso que subía sueldos a sus empleados. Y en este caso Netflix se ha favorecido también de un contexto generalizado en el que la gente encerrada en casa consume más plataforma digital, aumenta el tráfico de plataformas digitales y esto fue uno de los momentos clave que tuvieron. Ahora bien, cuando han tomado una serie de medidas que lo que hacen es restringir el uso de este tipo de plataforma, yo creo que se enfrentan no solamente con el factor interno de una nueva política comercial que están poniendo en vigor y que están tanteando, o sea que tendremos que ver desde el punto de vista fundamental cómo funciona esta estrategia, pero sobre todo se enfrentan al hecho de que cada vez existen más plataformas audiovisuales y con alta competencia. Así que yo con el caso de Netflix también sería bastante prudente en el sentido de que aquellos que tengan comprado este tipo de activos, es decir, acciones en una plataforma como esta, simplemente las mantengan porque el descuento que ha tenido el precio durante el último año ha sido magnífico, la pueden mantener, pero tampoco es una de las compañías que vea como un sector clave en el que invertir en este momento. Hay otros sectores mucho más atractivos que se están viendo muy fortalecidos e incluso, como en más de una ocasión he repetido en otros análisis, hemos visto que si el sector tecnológico se había fortalecido durante los últimos 2 años, había un sector que estaba constantemente machacado y que sigue machacado y que sigue bajo ataque, que es el sector energético tradicional y que, sin embargo, durante los últimos 3, 6 meses ha hecho un retorno increíble, ha generado unos retornos increíbles. Pero bueno, eso con respecto a esta plataforma. Con respecto al sector bancario o Bankinter, lo que yo consideraría es que el sector bancario ahora mismo también ha sufrido bastante, también ha estado bastante descontado, porque no hay que olvidar que casi todos los problemas crediticios que padece Europa, estamos en un contexto de subida de tipos, con una economía altamente endeudada y con unas tasas de paro, por ejemplo, en el caso de España, que, claro, el inversor habitual que tenga acciones de Bankinter, ¿qué tendrá que ver todo esto? Tiene mucho que ver porque cuando vemos que los datos, por ejemplo, de empleo de España no van acordes con el resto de Europa o no van acordes con Alemania, pero que la tasa de interés de sus bonos sí, sabemos de sobra entonces que la liquidez que necesita España para autofinanciarse depende en gran parte de las compras que hace el sector financiero español. Cuando esto empiece a desacoplarse, que es lo que ya anunció el Banco Central Europeo, irá reduciendo en parte esta política monetaria de estímulo constante, SQE, se irá reduciendo las compras de bonos de países miembros. Cuando esto ocurra, tendrá que ser el sector financiero que se haga cargo de ello. Yo creo que el mercado sabe esto y por eso el mercado ha descontado bastante en el sector financiero en España durante el último año y por eso tenemos buenos precios de adquisición. Entonces, tampoco soy partidario de posicionarme dentro del sector financiero actualmente, pese a los datos anunciados por Bankinter, sencillamente porque creo que es uno de los sectores que puede tener un escenario, no digo que malo, porque la banca española está bastante fuerte teniendo en cuenta con todo lo que ha pasado en los últimos años, ya está súper saneada, pero lo que está claro es que sigue siendo un sector que está en el ojo del huracán, que sigue siendo un sector financiero, que sigue siendo intervenido por el Banco Central Europeo y que todavía estamos viendo qué pasará cuando esa política monetaria que hemos vivido durante los últimos años de flujo constante de liquidez, manteniendo la deuda, especialmente periférica de Europa, se retire y tengan que volver a ser los bancos, como en el año 2012, los que hagan frente a las subastas de deuda de España. Y entonces Bankinter, Sabadell, Banco Santander, BBV, tendrán que volver a estar en primera línea de fuego financiando la deuda española, las emisiones de deuda española, y es ahí cuando veremos que se resienten. Y todo esto, creo, este análisis, digamos, esta visión estructural es la que está de fondo en esas compras del sector financiero. Prudencia con el sector financiero porque no es un sector en el que estemos hablando que tenga una proyección increíble los próximos meses o el próximo año, desde luego. Ante todo lo que nos has contado hoy, Gonzalo Cañete, analista y director del blog de Brújula de Mercados, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, Marta, un placer.
Y nosotros nos vamos y nos despedimos ya con esa prudencia de Christine Lagarde, no decir